Bienvenidos sean todos a una nueva edición de su programa Hablemos de Fe. Gracias al Señor. Bendito sea el nombre del Señor por tener esta oportunidad de comunicar a ustedes, de entregar la bendita palabra de Dios. Palabra de bendición, palabra de fe, palabra que le anime en el desarrollo de su vida cristiana, en su caminar con Cristo. Le doy gracias al Señor por este privilegio y también quiero darle las gracias a ustedes por sus llamadas, sus cartas, por las visitas, etc. He sido y sigo siendo muy, pero muy bendecido cuando a través de sus llamadas y cartas sé lo que Dios está haciendo, el impacto que está causando la palabra en su vida. Gracias, hermanos. Amados, quiero decirles que hay un teléfono ahí en pantalla, hay una página que usted puede visitar y así poder estar en contacto y comunicarnos. Amén. Este día vamos a hablar acerca de la identidad, de nuestra identidad, de la nuestra identidad debe ser restaurada. Nacemos con una identidad que nos entregaron nuestros padres, pero tenemos una identidad que es mucho más valiosa, mucho más importante, y es eterna, la identidad que nos dio nuestro Padre Celestial. La palabra de Dios dice aquí en Juan, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, el verso 12, una frase, un versículo que todos conocen. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios es lo que somos. Así que en unos segundos vamos a entrar en el tema. No se aparte, no se separe, porque ya vamos a entrar. Antes quiero decirles que si usted tiene alguna necesidad, hay un número de teléfono al cual nos puede llamar para que hermanos, hermanas, oren por usted. Así que ya entramos en el tema, no se mueva. Santiago es una ciudad de casi 6 millones de habitantes, rodeada por la imponente cordillera de los Andes. Una ciudad que crece y se desarrolla rápidamente. Una ciudad con profundas necesidades espirituales. Y desde el mismo centro de la capital de Chile, donde nace el ministerio Bendecidos para Bendecir, aquí, en Alameda Libertador Bernardo Higgins 341, tenemos mucho agrado en presentar su programa Hablemos de Fe. Hablemos de Fe tiene como propósito ayudarle a crecer en la fe, mediante el conocimiento de las verdades de la palabra de Dios. Recuerde que la Biblia dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y ahora, dejo con ustedes al pastor Josué Muñoz. Bendecidos, sean muy, pero muy bendecidos, porque usted sabe que no importa las circunstancias que nos rodean, Dios ha establecido en su palabra una verdad, y es la verdad que nos sustenta, nos anima, y es que somos bendecidos para bendecir. Amén. Gracias, mi hermano amado, gracias por acompañarnos nuevamente. Mi hermano el pastor Alex Flores conmigo, como siempre. Es una bendición tenerte aquí conmigo, hermano. Para mí, pastor, un privilegio enorme. Veo que nos pusimos de acuerdo en el uniforme. No nos pusimos de acuerdo, pero quedamos casi gemelos. No, contento, pastor, porque este tema con el que nos va a ministrar hoy es un tema que cuando Dios me comenzó a mostrar esta revelación, cambió mi perspectiva con respecto a la relación que yo tenía con Él. Y mi vida fue otra. Así que estoy muy emocionado por esto que Dios le ha guiado a usted compartirnos el día de hoy. Bueno, gracias al Señor. Es un tema que he estado compartiendo en la congregación también. Y que le digo a los hermanos, me tomó una buena cantidad de años asimilarlo y comprenderlo. Y recién puedo decir de manera explosiva, esta verdad ha cobrado una dimensión, como debe ser, sobrenatural. Así es. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a pasarnos varios programas hablando acerca de nuestra identidad. Fuimos cuando nacimos, llegamos a este mundo, nuestros padres nos entregaron una identidad, un nombre. Y luego el país donde nacimos nos dio un número de identidad, que es el número de RUT, el número de pasaporte, que es el mismo, que nos identifica, Cierto. Donde están registradas la información acerca
acerca de nosotros en los registros nacionales. Saben dónde nacimos por ese número, las deudas que tenemos, etcétera, lo que tenemos en el banco, todo. Pero cuando nacimos de nuevo, también recibimos una identidad. Una nueva identidad. Una nueva identidad. Y esta identidad la llevaremos por la eternidad. Uh-huh. ¿Por qué? Porque cuando la persona fallece en la tierra, se termina y ya no se mueve más ese número, esa persona es borrada de los registros, ya aparece como fuera de acción. Sin embargo, la identidad que nos da Dios al recibir a su Hijo Jesucristo en nuestro corazón, de ser ahora hechos sus hijos, dice aquí, nos dio poder, potestad, autoridad. Amén. De ser llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. Y es tan trascendental esto, yo creo, mi hermano, que no vemos el valor, el potencial que tiene esto. Es tan trascendental que nos vamos a pasar varios programas porque lo hemos visto siempre lo hemos pasado muy por encima y no hemos ahondado. Y ahora vamos a ahondar, y tú tienes una palabra por ahí en la que vamos a... Pero sabe, pastor, déjeme decirle que cuando yo llegué a la congregación hace 6 años casi, recuerdo que usted estaba ministrando en ese tiempo esa palabra también. De hecho, eso fue lo que a mí como que me conectó espiritualmente con usted, porque usted siempre ha insistido en nuestra congregación sobre lo importante que es tener clara cuál es nuestra identidad. Porque siempre yo he dicho que cuando uno sabe quién es, también sabe qué posee. O sea, si yo sé que soy hijo de Dios, sé que soy heredero, o sea, que tengo una herencia, soy poseedor de una herencia. Y cuando sé que tengo una herencia, que tengo una posesión también, entonces sé qué posición tengo en el reino. La identidad me revela quién soy, qué posición tengo y qué posesión he recibido. Y eso cambia todo, pastor. Por supuesto. Cambia todo porque nos saca de la visión tradicional de lo que produce la religiosidad en nosotros, que es siempre la culpa, la búsqueda de satisfacer a un Dios que parece que es imposible de satisfacer, que nos aleja muchísimo y que por medio de ejercicios espirituales o una vida, a un estilo determinado de vida, es lo que nos va a acercar a Él. Y eso, como dice el Señor Jesucristo, esa tradición invalida la palabra. Así es. Pero cuando venimos acá a la Escritura, nos damos cuenta de lo que somos en Cristo, eso cambia. Amén. Y yo creo, pastor, estoy con una expectativa enorme que en estos programas mucha gente va a descubrir, va a recibir por revelación justamente esta verdad y les va a cambiar para siempre la vida. Ahora, pastor, antes de ir al pasaje, el domingo usted me hizo recordar, cuando estaba predicando sobre esto, una historia que nos habla justamente de lo que yo podría llamar las 3 preguntas existenciales que uno pasa la vida tratando de contestar. Usted nos hablaba que hay gente que no sabe ni de dónde viene, ni quién es, ni hacia dónde va. Y recuerdo que una vez se contaba de un hombre que se perdió en un bosque. Y cuando iba caminando en el bosque en medio de la noche, el guarda o uno de las personas que velaba por la seguridad de ese lugar, escuchó a alguien caminar en la penumbra y preguntó, ¿quién es? ¿De dónde viene? ¿Y hacia dónde va? Y en eso, el hombre se quedó, oiga, esas son las preguntas que siempre me he hecho toda la vida. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Cuando uno descubre, pastor, su identidad, sabe de dónde viene. Hay muchas teorías, pastor, que se han usado para dar esa respuesta. La evolución, dicen que provenimos de un primate, etc. Pero la respuesta bíblica es que venimos de Dios. Amén. ¿Quiénes somos? La respuesta bíblica dice, somos en el momento que, como decía Juan 1:12, en el momento en que creemos en su nombre, y aquí es donde yo quiero enfatizar, que creemos en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, mi identidad es que soy un hijo de Dios. ¿Hacia dónde voy? Voy de regreso hacia el Padre. Amén. Ahora, pastor, gloria a Dios. Juan 1:12 dice a los que creen en su nombre. Y yo recordaba
que Jesucristo mismo en el Evangelio de Juan, ahí en el capítulo 17, versículo 26, el Señor en su oración dice, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, porque el amor con que me has amado es para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Mire, yo cuando leí este pasaje dije, ¿cuál fue el nombre que Jesucristo nos vino a revelar? Porque si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, encontramos una serie de nombres con los que se identifica a Dios. Sí. El Shaddai, el Jehová Jireh, etc. Entonces, ¿cuál nombre? ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos? Aún yo estaba viendo en la Biblia, por ejemplo, en Génesis capítulo, ¿qué era? Génesis capítulo 4, versículo 26, dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y mi pregunta es, ¿cuál nombre? ¿Cuál nombre? Porque aquí estamos viendo ya una raza caída, una raza que se apartó de Dios. ¿Cuál nombre? Yo no encuentro ninguna referencia en el Antiguo Testamento, y si me equivoco pido disculpas, pero no encuentro ningún pasaje en el Antiguo Testamento donde los hombres se dirijan a Dios como Padre. Como Padre. ¿Sabes qué? Yo creo que cuando Adán y Eva perdieron esa relación, se produjo en la confusión más grande en la raza humana. Cierto. Porque era relación de padre e hijo. Y luego se separa, se produce esa separación, se pierde la identidad y terminan haciendo la torre de la confusión. Dice que fue tal la maldad de la gente que tuvo Dios enviar un diluvio, y luego viene en el mismo Génesis, aparece Sodoma y Gomorra, y empieza entonces toda esta desviación que existe en la raza, es a causa de no saber, de no conocer su verdadera identidad. Y esa pérdida de identidad comienza ahí. Pero es hermoso ver cómo Dios comienza a tratar con el hombre. Cierto. Y empieza esa relación, tanto que le dice Dios a la misma mujer, de ti va a nacer, de tu descendencia nacerá el que va a restaurar, yo le llamo así, esta es mi interpretación, el que va a restaurar la relación. Exacto. Y la identidad. Exacto. Y hermano, y vemos todo lo que pasa en el Antiguo Testamento donde Dios se revela, pero nunca como Padre. Ahora, como no se revela como Padre, viene Jesús y dice, Él es mi Padre. Y tú te haces como Dios. ¿Cómo se te ocurre? Tú sabes lo terrible que era para un judío, que no, era demasiada la separación. Y eso es lo que se termina con Cristo. Yo quiero enfatizar esto, amado. Que cuando viene nuestro Señor Jesucristo, se termina esa separación y se produce este acercamiento a todos los que le reciben. A los que creen en su nombre, le dio el derecho de ser restaurados a la verdadera, a la familia de Dios, como dice Pablo, y somos ahora miembros de la familia real, hijos de Dios, amén, hijos del amén, Dios creador del universo. Así es lo que somos, y es lo que nos ha dado el Espíritu Santo cuando hizo renacer nuestro espíritu. Tremendo. Esto que usted acaba de decir, pastor, es tremendo. Me haces recordar cuando he conversado con algunos judíos, inclusive con algunos judíos mesiánicos, ellos evitan a toda costa pronunciar el nombre. Ellos dicen el Eterno. Sí. Hay como una lejanía. Exacto. En su interior con respecto a Dios. Pero como dice el apóstol Pablo, a los que estábamos lejos nos hizo estar cerca, sí, por medio de esta relación donde conocemos a Dios como nuestro Padre. Cuando Jesús nos enseña a orar, que es como cuando no sé, el padre le enseña a orar al niño, o a hablar al niño, Jesús nos dice, ustedes tienen que dirigirse a Dios como un hijo se dirige a su padre. Y por eso la oración modelo comienza con Padre nuestro. Cuando usted sabe quién es Dios para usted, usted sabe quién es usted para Dios. Si Dios es Padre, yo soy su hijo. Y eso cambia, como le digo, toda la perspectiva. Porque ya no me siento lejano. Ya no siento que esta relación depende de cuán bien me porte, sino que depende exclusivamente, como dice acá, y Jesús lo dice muy, muy claro, para que el amor con que me has amado esté en ellos. O sea, ese amor de Dios, pastor,
se vuelve una realidad en nosotros cuando nosotros reconocemos a Dios como nuestro Padre y nosotros como sus hijos. Lo que nos une a Él es el amor de Dios, ni siquiera, pastor, el amor nuestro hacia Él. Sí. Es el amor de Él hacia nosotros los que nos retiene, como dice la palabra, que con cuerdas de amor nos atrae. Es su amor. ¡Qué tremendo! Yo quisiera que dejemos en este programa un cimiento, una base para lo que estamos compartiendo, y vamos a compartir varios programas que tiene que ver con la restauración de la identidad, reconocer a papá. Amén. Es terrible y todo el mundo sabe, no es ningún misterio, el vacío que siente el ser humano, Cierto. que es adoptado, que fue separado de su padre por alguna razón y busca luego a su progenitor. Yo quiero conocer a mi papá. Hermanos, yo tengo una historia personal que les voy a contar sobre esto. Mi papá tuvo, cuando yo tenía unos 10 años, tuvo un hijo fuera del matrimonio. Bueno, después ya se fue. Y ese hijo, ese muchacho no conoció a mi papá, pero me conoció a mí. Nos conocimos hace un par de años. Nos separan 10 años, o sea, él tiene 50 ahora. Y él vino de Guatemala, donde vive, para conocerme. O sea, y lo que más me preguntaba era cómo era mi papá. Wow. Y yo veía en su cara no sé, una especie de angustia. Decía, ¿y cómo era el papá? ¿Y cómo fue contigo el papá? Porque solo sabe que mi papá fue su papá. Y nada más. Pero a los 50 años todavía, ahora él es un hijo de Dios, es un pastor en Guatemala. Mira, sí, es un misionero. Y casado con una americana. Entonces, yo veía en su cara, y nunca voy a olvidar, el hecho de sentarnos ahí, y nos parecemos, de sentarse, ¿y cómo era el papá? Y me preguntaba, ¿y cuando falleció? Tú lo viniste al funeral, ¿y cuándo se fue de la casa? Y después, y hablaba, pero con una angustia, quería conocer más de su progenitor. Wow. Y ahora siendo un hijo de Dios, solamente quería como llenar ese vacío. Amado, cuando nacemos aquí, en este mundo, nos dan un nombre, también venimos con un vacío. Y ese vacío es descubrir al que nos dio el soplo de la vida, nuestro Creador. Entonces la gente lo llena con diversiones, lo llena con religión, lo llena con deporte, llena ese vacío que solo tu verdadero Padre puede llenar. Dios, el que nos da el soplo de vida, el que nos destinó y que nos preparó un camino para vivir eternamente. Entonces cuando uno conoce a su papá, yo digo, bueno, le decía a mi hermano, bueno, el papá yo también apenas traté con él, no muchos años, pero él no fue el que llenó mi vida. Si bien es cierto, es bueno tener cierta relación con papá, pero cuando uno conoce a su verdadero Padre, entonces llena todo. Amén. Se llena todo. Uno siente realización, sabe quién es, de dónde viene y para dónde vas. Tú debes descubrir a tu Dios. ¿Quién es Dios para ti? Es tu Padre. Amén. Si tú eres un hijo de Dios, es tu papá. Amén. Debes hablar como papá, tal como dice el libro de Romanos capítulo 8. Sí. El Espíritu gime dentro de nosotros y dice, papá, papito, porque busca nuestro espíritu conectarse al Espíritu de Dios y así, de esa manera, orar confiadamente. Porque esto, pastor, esto de que tenemos una identidad en Cristo, nuestra identidad espiritual, es tan importante porque cuando descubrimos a Dios como Padre, ya se nos quita la imagen de aquel Dios castigador. Exacto. De aquel Dios que posiblemente no me deje entrar al cielo, sino que por castigo al final me mande al infierno. Porque somos conscientes y reconocemos que por nuestros méritos, por nuestras obras, nosotros no podríamos alcanzar el favor de Dios. Así es. Pero cuando vemos que Dios es papá, es nuestro Padre, nos damos cuenta, pastor, de que hay un vínculo que no se puede romper. Así es. O sea, yo quiero decir esto y me gusta lo que acabas de decir porque siento que hay mucha gente que nos está viendo que hoy posiblemente tomen la decisión de aceptar a Dios como su Padre espiritual. ¿Por qué? Porque cuando uno es padre, cuando uno reconoce a Dios como Padre, y que uno es hijo, digo que hay un vínculo. Jesús habla del amor, dice que ese amor esté en ellos y yo en ellos. Pastor,
cuando uno entiende esto, wow, uno se queda pensando, ¿y cómo se puede llegar a perder esa condición? No hay forma. No hay forma de perder esa condición. No hay o sea, yo digo, en una casa, como familia tenemos hijos. Sí. Y hay hijos buenos y otros hijos no tan buenos. Hijos obedientes y otros hijos que son muy desobedientes. Sí. Pero sin importar lo que ellos sean, por tener mi sangre, son mis hijos. Y eso no va a cambiar nunca. Yo creo que la religión ha hecho mucho daño en eso. Es cierto. En poner en duda nuestra verdadera identidad. Es cierto. Yo recuerdo que desde que nací de nuevo, me decían, si tú verdaderamente fueses un hijo de Dios, no harías eso. Porque un verdadero hijo de Dios no hace esto, y un verdadero hijo de Dios tampoco hace esto ni dice esto. O sea, todo tenía que ser como que la identidad estaba ligada a lo que yo decía o lo que hacía. No al hecho de que ya alguien me había regalado esa identidad. Nuestros hijos son nuestros hijos porque tienen nuestro ADN y nosotros fuimos participantes, procreamos y lo serán siempre. Se podrán cambiar a hacer transfusión de sangre, pero son nuestros hijos. Entonces la religión puso en duda lo mismo que hace Satanás con Jesús, que ya va a ser el tema de el próximo, porque nos quedan apenas 4 minutos. Pero cuando le dice, si eres hijo de Dios, si fueres hijo de Dios, si fueses hijo de Dios, ¿qué está haciendo Satanás? Con Jesús en la tentación. La tentación está conduciéndolo a que dude de quién es Él. Le pone en duda si eres hijo de Dios. Así es. Entonces, no hay peor daño dentro de la vida cristiana cuando alguien tropieza y cae y dice, un hijo de Dios no puede hacer eso. Y lo aplastan. Entra la duda. Y el pobre le cuesta levantarse. Exacto, entra la duda y ahí, pastor, uno es presa fácil de seguir arrastrándose, de seguir siendo humillado por el pecado, porque uno siente que yo viví ese tiempo de duda, pastor, en mis primeros años de creyente. Yo viví ese yo decía, Dios, pero volví a fallar. ¿Será que de verdad yo no me salvé? ¿Será que esa experiencia que tuve no fue real? Uy, qué tormento más grande, ¿no? No, pastor. Yo pensé que había sido yo. No. Yo lloraba, hermano, lloraba de rodillas y decía, Señor, a lo mejor ya me desechaste y más encima no escucho una predicación. Hoy ni me acuerdo de eso, pastor. Yo no quiero entrar a ese punto doctrinal, pero a mí me sembraron la duda respecto a si yo era salvo o no era salvo. Bueno, no hay dolor más grande. Yo viví 5 años eso hasta que, por la palabra del Señor, descubrí el regalo de la salvación. Y ahora saber quién soy. Y lo más hermoso es saber que a través de los años y a través del caminar con el Señor, uno conoce todavía más sus imperfecciones y descubre cuán abundante ha sido la gracia de Dios. Y yo creo que se nos fue el tiempo, pero quiero leer una palabra que me compartió mi esposa el día de la mañana, que está aquí en el capítulo 46. Dice, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Isaías 46. Isaías 46. Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo llevaré, yo soportaré y guardaré. O sea, yo creo que el hecho de que Dios tenga un pacto con un pueblo llamado Israel, y Él no ha cambiado en ese pacto, Él sigue fiel. Pablo dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Y si no desechó a su pueblo, que le negaron a su Mesías, menos nos va a desechar a nosotros, que recibimos al Mesías en nuestro corazón. Ponte de pie, declara que eres un hijo, una hija de Dios. Ya tropezaste. ¿Qué es lo que dice el hijo? Me levantaré, iré a mi padre y le diré. Aunque él se sentía indigno, papá lo recibe y le dice, hijo, tú siempre has sido mi hijo. Nunca has dejado de ser mi hijo. Hijo, solo te esperaba para abrazarte. Lucas capítulo 15, la parábola del hijo pródigo o del padre amoroso, del padre que ama incondicionalmente. Exacto. Ese es el amor de Dios. Él te ama, siempre te amó, te sigue amando. Él no ha terminado contigo. Esta palabra es para alguien. Más de uno. Aleluya. Él no ha terminado con el proyecto. Aleluya. Se sentía fracasado por haber fallado. Bueno, quiero decirte que en esta casa, en esta familia,
no hay quien no haya fallado. Dios dice en su palabra, nosotros somos infieles, Él permanece fiel. De manera que yo te invito a volver a casa. Vuelve a papá, vuelve, dile Padre, gracias por recibirme como tu hijo. Vuelve a leer, lee Lucas 15. Y ahí, en tu cuarto secreto, dile, Señor, ese soy yo. Pero te doy gracias que me acoges con amor, con compasión y misericordia. Te ruego que me restaures, sé propicio y perdóname por haberme apartado de ti, por haberme alejado tanto tiempo de ti. Soy tu hijo y te doy gracias que me recibes como hijo. Sé que no seré un jornalero, porque tú no permitirás que vaya a ese lugar. Tú me recibes como hijo. Gracias, gracias, Padre. Así habla con Él y el Señor va a inundarte con amor, te va a abrazar y vas a sentirte el ser más amado de la tierra, porque gracia es favor que nadie merece. Y al no merecerlo, se derrama algo grandioso sobre ti. Y es el favor, es la bondad, el amor de Dios. Vamos a seguir mañana en el próximo programa, porque esto se pone bueno. ¿Quieres hacer una oración? Sí. Queda un minuto. Yo solamente quiero decirte que si hoy recibes esta palabra en tu corazón, tu búsqueda ha terminado. Hoy te encuentras en el centro de la voluntad de Dios. Yo solamente quiero decirte que hagas esta pequeña oración ahí donde te estás. Dile a Dios, Dios, te necesito. Hoy abro mi corazón para que entres. Hoy creo en tu nombre. Hoy creo que tú eres mi Padre. Por eso te recibo como mi Padre. Hoy declaro que soy tu hijo por la fe. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bueno, mis amados, hemos llegado al final de este programa. Quiero recordarles siempre la gran verdad de la Escritura es que Dios ha declarado que somos sus hijos. Pero no solamente hijos, somos hijos bendecidos. Y no solamente bendecidos, somos bendecidos para bendecir. Nos vemos en el próximo programa. Amén. Esta ha sido una presentación del ministerio Bendecidos para Bendecir. Y si usted no tiene un lugar donde congregarse, le invitamos a nuestras reuniones. Domingo, 10:30 y 18:30 horas. Jueves, 19:30 horas, celebración y enseñanza. Visítenos en Alameda Bernardo Higgins, 341 Santiago Centro. O llámenos para oración y consultas al 2-633-0184. Recuerde, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bendecidos para bendecir.